Hola, hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en donde van a aprender mucho de salud, bienestar, pero algo bien importante es el tema del intestino. Si tú te sientes inflamada, tienes dolor abdominal, tienes estreñimiento, diarrea, colitis, bueno, una barbaridad de signos o síntomas del día de hoy, te invito a que te quedes por acá con nosotros porque estaremos platicando acerca de síndrome de intestino irritable, colitis y también el famoso gluten, que es otro tema sumamente controversial. Pero claro, para platicarlo, invité a un experto especialista en tema que es gastroenterólogo y es el doctor Sergio Félix. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola Karen, muchas gracias por la invitación y pues hablar sobre el mitos y leyendas de gluten y colitis. Sí, sin duda alguna, híjole, vamos a entrar a un tema bien controversial que Sí. muchos podrán estar a favor, muchos en contra, pero vamos a dar ahora sí que el punto de vista desde lo profesional, vamos a decirlo así, ¿no? Porque también hay balance, como todo tiene ventajas y desventajas. Hablar de colitis, usted como experto, ¿qué nos puede decir? O bueno, primero compártenos un poquito de tu trayectoria. ¿Usted es gastroenterólogo? Soy gastroenterólogo, hice una formación soy gastroenterólogo clínico porque hay los gastros que suelen hacer cirugía. Ya. Son más cirujanos generales. Yo soy gastroenterólogo clínico, hice 2 años de medicina interna, luego 3 años de gastroenterología y 2 años de endoscopía digestiva. Todo eso en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ya. Actualmente tengo más de 10 años laborando en consultorio privado y pues ahí hasta la fecha, ¿no? Y nos hemos especializado mucho en trastorno funcional, sobre todo el intestino delgado, colon y delgado. Te has ido topando con cada caso, ¿no? Que dices tú, híjole, ¿por dónde va esto, no? Así es. Entonces, la colitis es el pan de cada día. Te puedo decir que si veo 10 pacientes en el día, 7 es de eso. No, pues. O sea, sin dudar, equivocarme, es el diagnóstico más frecuente que hacemos en la consulta diaria. Estoy seguro que la consulta del médico general, por ejemplo, está en sus top 10 de los diagnósticos más frecuentes. No, hombre, como nutrióloga te puedo decir. Pues sí. Así de fácil y sencillo, ¿no? Van por una buena alimentación, quiero mejorar esto, pero les preguntas por todo el tema de colitis, intestino irritable. Es una locura también. Puedo decir y afirmar que 8, por lo menos 7, 8 de cada 10, o sea, es una locura, ¿no? Sí, y es algo muy complejo. O sea, hablar de intestino irritable o la colitis convencional es algo muy complejo porque no hay una causa orgánica. Pues. No hay algo que tú quites y ya se le quitó la colitis, ¿no? Así es. No hay un estudio de laboratorio que te lo confirme, no hay una evidencia estructural, o sea, tú le haces estudios de imagen por todos lados y te van a salir normales. No hay exploración endoscópica que tú hagas que te va a decir, esta normalidad tiene y con eso se te va a quitar la colitis. No, en el intestino irritable no debe de haber ninguna anormalidad bioquímica ni estructural para hacer ese diagnóstico. Entonces, si no tienes una causa y tienes puras teorías que te lo expliquen, así de difícil va a ser el tratamiento. No está loco. Así es. Así te dicen, muchos dicen, es que estás loco, ¿cómo? No tienes nada. Así es. Y eso salió, por eso es la mal llamada colitis nerviosa, porque pues hay estudios que te dicen hasta 2/3 partes de las que tienen colitis tienen un factor emocional agravante o trastornos del estado de ánimo, ya sea depresión, ansiedad, ese tipo de situaciones emocionales que les originan el problema o que se los agravan, porque no necesariamente tiene que ser puro trastorno emocional. Hay varias hipótesis que te pueden estar generando el problema. Una de ellas es la dieta que llevamos también, ¿no? El tipo de alimentación que llevamos también es un factor agravante, ¿no? Pero los componentes principales pueden ser el estilo de vida que tú tengas con tus emociones y la otra, la alimentación. Sí. ¿Y cómo podemos ahora sí que decir, bueno, voy camino hacia un intestino irritable, que si bien es el famoso colon irritable también, ¿no? Pero hoy en día se les dice síndrome de intestino irritable. ¿Y por qué se le conoce como síndrome? Porque hablar de síndrome es decir, tomaste ciertos factores o puntos que sumaron todo para que sea un síndrome, sí, ¿no? Así es. Es que no tiene un solo signo
específico o un síntoma específico. O sea, son múltiples síntomas los que puede presentar la paciente o el paciente con síndrome de intestino irritable. Puede haber manifestaciones digestivas o extradigestivas, o sea, que no nada más se encuentran síntomas digestivos, sino estos pacientes también, además de los que ya mencionaste, pueden tener dolor o malestar abdominal, distensión. La gran mayoría, lo que aquejan mucho es esa inflamación o distensión, gases o la percepción de los ruidos intestinales, a veces diarrea o estreñimiento. No nada más pueden tener eso, sino que también pueden tener fatiga crónica, trastornos del sueño, dolor de cefalea, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, líbido bajo. Las mujeres pueden tener actividad vesical, es decir, que urgencia urinaria o inclusive dolor en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, es una multitud de síntomas en conjuntos que conlleva el síndrome de intestino irritable, no nada más los intestinales, pues. Uh-huh. Entonces, pues eso habla de que ya estamos ante un síndrome, ¿no? Y usted como doctor puede decir, ok, esta paciente tiene síndrome de intestino irritable por 1 o 2, o debe de cumplir a lo mejor 3 características. Sí, cumplen unos criterios, los llamados criterios de Roma. Seguramente pues tú los has leído, en el cual la mayoría son asociados, son manifestaciones digestivas como las que ya hablamos, pero que no tengan anormalidades bioquímicas ni datos de alarma, pues. Yeah. Ni datos de alarma como que estén perdiendo peso de manera no intencionada y significativa, que evacúen con sangre, dolores nocturnos por la madrugada, todo ese tipo de cosas que ya te apuntan bandera roja, eso no debe tener intestino irritable, ¿no? Y que el laboratorio, cuando tú le haces laboratorio, todo está normal. Y que si le haces imagen, todo está normal. Entonces dice, lo más seguro es que tenga intestino irritable, ¿no? Pero para eso necesitas ir a que, si tus síntomas son crónicos, o sea, son síntomas que arriba de 3 a 6 meses para cumplir los criterios estos de Roma, ¿no? Entonces, necesitas ir con un médico a que te haga análisis porque gran mayoría de los problemas o enfermedades digestivas que tienen un componente orgánico, por ejemplo el gluten, los que son afectados por intolerancia al gluten, ellos pueden tener las mismas manifestaciones que un intestino irritable, las mismas que acabo de comentar, sin datos de alarma, y son celíacos o son intolerantes, son sensibles al gluten, y tienen las mismas manifestaciones que un intestino irritable. Y ellos son etiquetados como que son colitis nerviosa o intestino irritable, y lo que tienen es una enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú les quitas el gluten de la dieta de ellos, vuelven a vivir otra vez. Te puedo contar anécdotas. No, sí, múltiples. Claro que ahorita las vamos a contar, sí, claro, porque no, anónimas a lo mejor, ¿no? Pero sí. No, claro, uh-huh. Anónimas. Y que han sido etiquetadas como intestino irritable porque los síntomas son iguales y a veces, por ejemplo, la enfermedad celíaca son mínimos anormalidades que puedes tener en la bioquímica, si las sospechas, porque a veces si no sospechas de enfermedad celíaca sigues etiquetando al paciente o estigmatizado como intestino irritable y lo que tienen es una enfermedad celíaca, ¿no? Entonces les quitas el gluten y vuelven a vivir, pues porque hay pacientes que te dicen, doctor, yo no estoy loca o estoy loco. Esto me tiene loca o esto me tiene loco. No es que yo empecé con el estrés primero y luego síntomas digestivos, sino el estar viviendo con esta inflamación, dolor, despertares nocturnos, etcétera, es lo que me tiene así, pues. Eso desesperada, frustrada. Así es diferente. Te cuento la anécdota de una paciente de Álamos. Una señora la tenían estigmatizada con síndrome de intestino irritable, porque eso es lo más común, pues. Sí. Eso es lo más común. Lo sencillo, ¿no? Como médico. Sí, así es. Tienes colitis, ¿no? Inclusive ya le habían hecho estudios de endoscopía, colonoscopía y todo negativo. Entonces tenía 6 años así, le hacemos las pruebas, sale positiva a enfermedad celíaca, tomamos biopsias dirigidas y sale positiva a enfermedad celíaca. Le quito el gluten y la señora vuelve a vivir otra vez. Yo recuerdo que me la encontré después en San Carlos, en un hotel. Ella estaba desayunando con su familia. Ella llevaba su
su propio alimento, porque eso es otra bronca, los que son celíacos, es muy difícil llevar una dieta estricta, sin gluten, es muy difícil. Parece simple y no lo es. Pero me acuerdo que me abrazó y me dice, doctor, me dice, eso era, me dice, me siento súper bien, pintada, súper arreglada, una señora guapísima, cuando yo la vi toda demacrada, con una calidad de vida muy mala, ¿no? Y estaba estigmatizada como intestino irritable. Entonces, usted como médico tiene que hacer esa sugerencia de, ok, a lo mejor puede que sea el intestino irritable, pero tengo que descartar que sea una intolerancia. Claro. Que es una intolerancia o una sensibilidad o ahora sí que una enfermedad celíaca. Así es. Forma parte del historial clínico o de las pruebas que se deben de realizar. Como un abordaje inicial, así es. La gran mayoría dentro de las pruebas en alguien que se presenta con dolor y malestar abdominal, inflamación, gases, diarrea o estreñimiento de primer inicio, que tenga más de 3 a 6 meses, en sus pruebas deben de ir las pruebas para detectar enfermedad celíaca. Okay. Pero es que tengas tu sospecha de eso, pues, pero muchos médicos inclusive no sospechan la enfermedad celíaca. Nosotros como somos gastroenterólogos, pues a eso nos dedicamos, sería, o sea, la sospechamos porque la vemos durante nuestra formación, ¿no? Pero a lo mejor en médicos que no están asociados tanto a la gastroenterología, que abordan mucho más enfermedades, se les puede pasar ahí, ¿no? Como a mí, si me pones a ver hipertensión o diabetes, yo tengo años que ya no veo eso, se me van a pasar cosas, mejor les digo, ¿sabes qué? Vete con el que es experto en esa área, ¿no? Oye, doctor, y ahora el impacto que tiene a nivel emocional. Mencionabas de esta paciente cansada, con fatiga, demacrada, no se quería a lo mejor alistar. Es bien curioso en ellos, bueno, yo particularmente, y esto con respeto y sin ofender a nadie, el cómo tienen una característica en específico estos pacientes con problemas digestivos y más de intestino irritable, desde corajudos, desde perfeccionistas, desde controladores, desde... Claro. Híjole, o sea, están bien específicos, ¿no? Sí, mira, yo les hago preguntas ahí en el consultorio y ya me doy cuenta rápido. Por ejemplo, algunos son muy buenos, pero caen en los excesos, pues. Sí. Por ejemplo, generalmente intestino irritable, la relación mujer-hombre es 2-1. Es un poquito más frecuente en las mujeres que en los hombres. También por un componente hormonal ahí, ¿no? Que es teoría también. Y es hipótesis. La enfermedad celíaca también, o la intolerancia al gluten también es más frecuente, un poquito, 1.5 a 2 en relación al hombre, ¿no? Pero la típica chavita, porque esta enfermedad le da en los años de la flor de la vida, pues, entre los 20 y 40, ¿no? Que es, ya pasé un poquito. Que se someten a trabajar y luego viene el estrés y luego, ¿no? Pero por ejemplo, que están en la universidad, y distensión, inflamación, sobre todo en periodos de exámenes, etcétera. Y ya que les hago todas las pruebas y les digo, ¿qué promedio traes, fulana de tal, no? Pues le digo, tengo la impresión, le digo, que estás en las primeras 3. Volteé a ver la mamá, doctor, es la número 1 de su salón. Ahí está. Por ahí va a ser la cosa. Le digo, necesito que te relajes, que le des un enfoque diferente a esta situación porque te vas a desgastar. Todo tu laboratorio, todo esto te sale normal, puedes estar tranquila, ya te hicimos biopsias, no a todas las sometemos a exploraciones endoscópicas, hay algunas que sí, inmediatamente, sí hay ciertas banderas rojas, pero no a todas, ¿no? Entonces, para que no se asusten de que, me van a hacer, no a todos. Hay algunas que sí hay que hacerlo por la evolución que han tenido, pero la gran mayoría podemos hacer diagnósticos sin hacer exploraciones invasivas, solo con puro laboratorio, un que otro imagen ahí, ¿no? Pero les empezamos a trabajar por el lado de lo emocional, por ejemplo, que se tiene que trabajar, porque intestino irritable no es una enfermedad que te va a llevar a la tumba, por ejemplo, pero es una enfermedad que te va a debilitar emocionalmente, te va a desgastar y eso va a deteriorar la calidad de vida. Entonces, digo, vamos a tratar de trabajar en tus emociones ahora, que no seas tan obsesiva, así es. Pero empezamos a trabajar en eso y les va súper bien. No, sí, cambian. La intensidad con la que les da el dolor o la frecuencia con la que les da baja muchísimo o ya no les da o tarda meses para que se les vuelva a aparecer el tipo de dolor y ellos ya saben que se lo desencadenó.
Y ahí van, ellos empiezan a saber, ok, porque es una enfermedad que se controla muy bien, pero si no se controla es debilitante emocionalmente porque les afecta en lo social. Son personas que a veces no quieren ir a un restaurante con las amigas o los amigos porque se van a distender, porque les va a ir como en feria con el alimento que van a comer ahí. Y se aíslan. Entonces, ¿es importante la enfermedad o no? Claro que es muy importante, ¿no? A pesar de que sea funcional, ¿no? Porque hoy en día se está viendo mucho ese tema. Y en costos. Porque van a los médicos y no les pareció uno, nada. Va con el otro y ahí van y están costos directos y costos indirectos también, porque también las que están trabajando se ausentan porque no pueden ir a trabajar así, se sienten mal, por los síntomas que acompaña también, no nada más intestinalmente, ¿no? Sino que están débiles, función baja, están tristes, no quieren levantarse y estar todo, así es. Ansiosas. Hay mucho, así es. Pero no todas es eso, ¿no? Hay cuestiones también dietéticas, ¿no? No todas es lo emocional, te digo, pero hasta más del 60% sí lo es, pues hasta 2/3 partes puede serlo, pues por eso trabajamos mucho en conjunto esto. ¿Qué es lo que consideras como médico? Digo, está la parte médica y la parte de nutrición, que lo podemos abordar sumamente bien, pero como médico, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que está afectando a que cada vez vemos más intestino irritable, colitis, inflamación? Fíjate que esa es muy buena pregunta, porque yo creo que es el problema de muchas enfermedades ahorita. Estaba escuchando, perdón que te interrumpa, pero que el 50% de las enfermedades se ocasiona por una inflamación sistémica. No hablamos de una inflamación específica dentro de un órgano, sino sistémica, y que todo viene del intestino. 50%, dije, caray, o sea, es la mitad. Sí, o sea, ahorita tú lo sabes, está muy en boga la microbiota intestinal, ¿no? Y de ahí se ha visto que prácticamente la microbiota es otro órgano. O sea, somos seres vivos manejados por miniseres vivos, ¿no? Microseres vivos. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado ahorita que haya más enfermedades en general? Pues son los cambios a nivel global en cuanto a la alimentación, en cuanto a la tecnología de los alimentos y la tecnología en la que estamos viviendo, pues. O sea, ahorita las redes sociales, por ejemplo, que es una tecnología bastante buena en cuanto a información, en cuanto a trabajo, etcétera, pero no se está viendo con moderación, pues. Hay un exceso de redes sociales. Entonces, yo creo que ahorita la gente mucho más joven que creció con esto tiende a siento yo, a desvelarse a edades muy tempranas por estar en los teléfonos, por estar en la computadora, por estar en estas tecnologías móviles que trae uno ahí, que puedes tener acceso a todo y ahí te vas picando ahí, porque las redes lo que quieren es mantenerte dentro de las redes para poder venderte un producto, ¿no? Uh-huh. Que eso es bien sabido, ¿no? Y ese fenómeno se sabe, por eso está lleno de marketing ahí. Entonces, yo creo que es la tecnología en todos los aspectos, que se ha globalizado a nivel mundial y que la alimentación no se salva, pues. O sea, por ejemplo, hablando del gluten, antes ya no comemos el trigo del pan bíblico de antes, ahorita ya es un super trigo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quieren hacer mucho más, ¿cómo te diré? De mejor producción y que cueste menos. O sea, que con menos cantidad uh-huh. yo pueda hacer o lo pueda vender a la industria de alimentos, porque es omnipresente el gluten casi en los restaurantes o en las mesas de las casas. Y esa manipulación genética que han llevado, pues han salido un montón de enfermedades, pues. De enfermedades, no nada más digestivas, que de ahí te salen otras cosas, sino cáncer, por ejemplo. Como en la actualidad tenemos más cáncer al que le preguntes, oncólogo que le preguntes, te va a decir hay más cáncer de etapas tempranas. ¿Por qué? Pues es esa globalización de los alimentos, ¿no? Sí, la vida tan rápida, tan acelerada que llevamos, así ¿no? es. Y fuera de control misma. Y fuera de control, entonces dormimos menos o son menos los días que dormimos
entre 7 y 8 horas recomendables. O sea, podemos hacer una encuesta aquí. ¿Quién duerme sus 8 horas diarias? Y luego aquí. Vamos a salir reprobados muchos, pues. Y luego aquí, doctor, qué Así bárbaro. es. Y luego el sedentarismo y súmale la mala alimentación que tú lo ves en tu consulta diaria. Entonces, yo creo que es un conjunto de todo eso. Y es una locura que no para y digo yo, ¿hasta dónde va a llegar si esto realmente pues no se enfrenta, ¿no? Porque todos, de verdad, todos hoy en día temas de inflamación, dolor abdominal, o sea, está muy, muy presente, ¿no? Hablando como médico, ¿cuál sería su recomendación? Porque si bien, pues sí está la parte de los hábitos, ¿no? Sí. Pero no sé si hay algún tanto medicamento o cómo es que usted lo aborda de una diferente manera a un nutriólogo. Sí. Mira, esa inflamación de la que hablabas tiene diferentes grados. Hay inflamaciones de bajo grado, alto grado, pero la que te genera mucho problema y que no te das cuenta es la de bajo grado, que no la detectas, pues, pero ahí está latente. Y esa inflamación de bajo grado te promueve alteraciones. Por ejemplo, el intestino te promueve mala absorción de nutrientes. Mala absorción de nutrientes te promueve desnutrición, osteoporosis temprana, etcétera. Como lo puede hacer, por ejemplo, la inflamación de bajo grado que produce el gluten, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordamos nosotros? En intestino irritable, es una historia clínica, como lo haces también en tu consultorio, bien detallada para saber de dónde viene este problema. Una vez que ya hacemos el diagnóstico, tienes intestino irritable, el tratamiento es multifactorial. O sea, aquí no es, yo siempre les digo, es lo que yo te puedo ayudar por ti, pero también lo que tú puedas hacer por ti, pues. Ayúdame a ayudar. Sí, porque yo les digo, mira, tu intestino nada más está, por ejemplo, cuando hay un componente emocional muy fuerte, les digo, tu intestino nada más está siendo víctima de tus emociones. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? ¿Cuál tratamos primero? ¿Intestino o tus emociones? Necesito que nos apoye un psicólogo, necesito que entres a tratamientos encaminados a que estés más tranquila o más tranquilo, más relajada, más relajado. Y eso es actividades físicas, lecturas, el buen dormir y medicamentos que pudiéramos ayudarles para no tanto la inflamación, sino para la distensión, la formación de gases, analgésicos que les quiten el dolor. Ese tipo de cosas damos nosotros. Lo nutricional, pues tú ya lo sabes, hay dietas, la dieta FODMAP, que hay evidencia que sí mejoran los pacientes, pero son dietas muy restrictivas. O sea, ¿cómo lo tienes estrictamente libre de FODMAP? Está muy difícil, pues. Te digo algo acá entre nos, ya que voy a sacar la cosita. Fíjate que sí es cierto, la FODMAP me sirve mucho como nutrióloga, pero doctor, está acá arriba. Cuando tú nomás le dices al paciente, te voy a hacer una dieta, FODMAP, que te va a ayudar para esto, ahorita te voy a quitar, pero de verdad yo creo que, o sea, la mitad de los pacientes con FODMAP se las hago muy amigable porque es tan restrictiva que no me la van a aguantar. No. Ya cuando veo un paciente ahora sí que de verdad la necesita muy cañón, se la doy así completamente con los ojos cerrados. Pero no la aguantan. Pero solamente con hacer pequeños cambios mejoran muchísimo. Claro. Digo yo, todo está acá. Sí, claro, porque mira, ahorita las dietas para hacerte sentir bien están de moda. Eso lo sabemos. Hay muchas dietas que realmente son modas o son creencias por esa mala información que hay, sobre todo en las redes sociales. Hay mucha desinformación. Gluten es uno de ellos. FODMAP no. FODMAP hay evidencia, pero aplicable a alguien que tiene cierta enfermedad. No cualquiera ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, alguien que no siente nada, que se siente bien, estar una dieta sin gluten, por ejemplo? ¿No? O FODMAPs, por ejemplo, ¿no? Libre de FODMAPs. Pues no tiene sentido, pues, ¿no? Pero las redes sociales, hay muchísima desinformación y creencias. Por ejemplo, en el gluten, por ejemplo. La gente relaciona ahorita el gluten con algo malo. O sea, tú preguntas y ya, es que compré esto, pero ¿por qué sin gluten? ¿Eres celíaco? No, pero, o sea, creen que comer sin gluten es saludable. En sí el gluten es de bajo valor biológico nutricional, ¿no?
O sea, si vives sin gluten no te va a pasar nada al final de cuentas. Pero es omnipresente en todas partes, o en gran parte de los alimentos a donde vayas. Entonces, y están alimentos muy ricos. ¿Por qué quitarte esos pequeños placeres de la vida si tú quieres, sin abusar de ellos? Pero ¿por qué tienes que vivir estrictamente sin ellos? Pero ahorita hay muchas malas creencias y desinformación que la industria se ha aprovechado de ello. Porque ahora, no sé si te has fijado, cuando vas al supermercado, hay productos. Por ejemplo, en aquel entonces cuando lo vi, pues no le tomé foto porque si hubiera sabido que iba a estar aquí, pues le tomo foto para mostrártela. Ahí, por ejemplo, la otra vez yo estaba comprando, porque yo me hago muchos smoothies, y estaba comprando unos frutos rojos. Ya. Y luego dicen, sin gluten. Ni al caso. ¿En Pues, dónde? ¿qué? ¿Real? Bueno, Sí. no podemos decir dónde no. Sí. Pero congelados así. Sí, y yo No. le decía, sin gluten, sin conservadores. ¿Pero por qué le ponen sin gluten? Porque la industria ya captó que en marketing es un fenómeno que hace que la gente lo relacione con que es más saludable, que no está procesado y que en general pues va a ser bien para la salud, ¿no? Y yo dije, ¿pero por qué le ponen sin gluten si pues ya sabemos que no tiene gluten, pues, ¿no? Pero no es para que te des una idea. Entonces, esas creencias, pues es por la desinformación que hay, pues. O sea, todo empezó porque obviamente sí hay gente que no debe comer gluten porque se les genera un fenómeno inflamatorio que pueden traer riesgos en su vida y eso no lo pueden comer estrictamente cero. Y de ahí salió y empezó la desinformación, ¿no? Pero hay no. un suplemento, de hecho, que acabo de ver, no está aquí en Hermosillo, creo que está por allá en Guadalajara, Monterrey, que se llama Gluten Yes. O sea, gluten sí. ¿Cómo? Okay. Sí comer gluten, sí que te inflame. Entonces tienes que tomar la pastilla para poder consumir el gluten. No, por realmente favor. no lo he evaluado. Sí, no he visto que trae, que contiene, que sí, que no. No sé si sean probióticos, qué será. No. Pero digo yo, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta dónde hemos llegado. Lo que pasa es que lo que volvemos ahorita, la industria ya se dio cuenta de eso. Y lo que hemos platicado siempre tú y yo, siempre te van a querer vender un producto. O sea, y hemos ido a pláticas en las que parece que es mejor inyectarte esta sustancia que meterte a buenos hábitos. Claro. Pero eso no genera dinero, pues. O sea, que yo le diga a mis pacientes, mire, come bien. Come saludable, haz actividad física, trata de que a las 8 o 9 tú ya estás con luces apagadas, con un librito de lectura para dormir. Eso te va a traer mucho más beneficios que el que tome pastillas, pero a la industria no le interesa eso, pues. Así es. Entonces, la industria paga inclusive a profesionales de la salud como nutriólogos, médicos, que son los que mucha influencia tienen en redes, en televisión, en radio, etcétera, para vender los productos, pues. Y más si los ponen bien bien fit. No, a mí no me van a venir a chantajear, diré. Sí, no, pues ya. Entonces, pero es más que nada por eso, la desinformación y todo. Entonces, el gluten, que es algo que vinimos a platicar también, pues es uno de ellos, lo tienen satanizado. Pues. ¿Consideras que el lácteo también? ¿O es más el gluten, verdad? Porque todo es sin gluten. Pero creo que el lácteo también está como que para allá va, ¿no? Sí, encarrilándose, porque bebidas vegetales. ¿Sí que no? Así es. Sí, pues por eso salieron todas esas leches vegetales, ¿no? No, los lácteos, cuando menos los lácteos, en un inicio pueden tener cierto aporte nutricional, pero ahorita los tienen enriquecidos con ciertas, pero no lo creo tan satanizado como el gluten, por ejemplo. Sí. Ahorita, yo me acuerdo la otra vez me habló una amiga que no está aquí en Hermosillo, me dice, ya no sé qué comer, la verdad ya dejé el gluten, pero es una bronca estar con la gente sin gluten. Y le digo, ¿y te hicieron diagnóstico de enfermedad celíaca? ¿De intolerancia al gluten como tal? No, pero siempre me ha caído mal las harinas, no sé qué. Entonces, si no te hicieron un diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿para qué entras en una dieta que es un compromiso de vida realmente estricto, estar sin gluten, si a lo mejor ni eres celíaca? ¿Quién no se va a sentir bien? Porque el gluten está en muchos alimentos procesados, pero muy ricos,
entre comillas. ¿Y quién no se va a sentir bien quitando los procesados, ¿no? O los ultraprocesados? ¿Quién no se va a sentir bien? Pues claro, pero es el conjunto. Cuando tú quitas todo eso, te sientes bien, pues. Pero no significa que seas celíaco, pues. Sí, no significa que tengas la enfermedad como tal, ¿no? Sí. Eso es indudable, que te quitas el gluten y te sientes a gustísimo, ¿no? No te inflamas y demás, pero no comas algo con gluten, porque te inflamas, pero es como una reacción, pues, normal, vamos a decir, o sea, ¿no? Dentro de por lo que ejemplo, cabe. yo te puedo decir que yo, joven, me tomaba 2, 3 cervezas y no tenía ningún problema. Dímelo Que ahora. tiene gluten. Pues la cebada, pues, ¿no? Entonces, ahora me tomo una, es más, ya la trato de evitar porque siento que me distienden mucho. Entonces trato de evitarla. Pero no soy intolerante al gluten por eso. ¿Cómo puedo comer un pedazo de pastel? Puedo comer alguna galleta que se me antoja, me como la galleta, pero no abuso de los alimentos ricos en gluten, no abuso, pero sí los puedo comer de vez en cuando. Y son placeres pequeños, si tú quieres, de la vida, pero son placeres. Hace poco me tocó, ojalá no vean este programa, pero porque van a saber quiénes son. Tengo unos amigos que vinieron a una boda aquí y ellos decidieron llevar una dieta sin gluten. Son buenas personas, son muy atléticos. Fitness totalmente. Y llevan una vida muy saludable, pero decidieron quitar el gluten de su vida. Pero se las quitaron ellos, se la quitan a los hijos. Y están chiquitos. Entonces, los niños, pues si están en la escuela, tienen estrictamente prohibido tal vez de comerse la galleta que les está ofreciendo el amigo de al lado, pues. O si van a una piñata, por ejemplo, pues no pueden comer del pastelito de ahí porque pues tiene gluten, entonces ellos tienen que por aparte, cuál es si no son celíacos, cuál es el beneficio ahí. Y si los expones tal vez a cierto grado de afección emocional, ¿no? Que desde chiquito digas tú, no, es que yo no puedo comer eso porque me cae mal. Como que... Yo creo que pones en una balanza, ¿no? En una balanza, a ver, ¿cuál es el costo-beneficio, por así decirlo? Sí, y sobre todo lo emocional, porque mira, uno cree que la dieta sin gluten es más saludable. No es cierto, porque el gluten, antes de entrar, voy a hacer algo rápido ahí. Claro. El gluten es el conjunto de proteínas que tienen varios cereales: trigo, cebada y centeno. Entonces, ¿dónde se encuentra el gluten? Bueno, en los productos derivados de esos 3 cereales. Los pasteles, las galletas, la pizza, la pasta, etcétera. O sea, muchas cosas que suelen ser ricas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te iba? Me perdí. Al tema del gluten. Sí. Algo me ibas a comentar muy a fondo del gluten. Yo dije, ya me estoy preparando. Sí, entonces... va a estar en todas las mesas que el 50% de las mesas a las que tú vayas va a estar el gluten, pues. Pero la característica del gluten es que le da esa cierta elasticidad o esponjicidad a los alimentos. Por eso lo utilizan mucho en la industria alimenticia, es lo que te quería contar. Entonces, va a estar en muchos productos porque le da esa textura a los alimentos. Entonces es difícil que te encuentres alimentos sin gluten en la actualidad, pues. Entonces, comer un alimento sin gluten, a veces le adhieren más grasas saturadas, más azúcar, más sal, para darle la misma textura similar a como si tuvieran gluten. Inclusive más azúcares para darle sabor, porque el alimento sin gluten no suele ser más rico que el que tiene gluten, ¿eh? O cuando menos si tú ya probaste gluten y ya estás acostumbrado a comer los pasteles convencionales, cómete un pastel sin gluten, no te vas a ver igual, pues. No, para nada. A eso iba, pues, o sea, que la gente cree que comer sin gluten es más saludable. No es cierto, a veces de hecho, comer gluten como tal, pues hablamos de que no tiene mucho valor nutricional. Entonces, comer sin gluten tampoco. Uh-huh. Y a veces relacionamos sin gluten a una cosa saludable, no procesada, etcétera. Y no es cierto eso. A veces tiene más cosas adheridas para darle la similitud de la textura y sabor.
Entonces traen más azúcar, más sal, más grasas, etcétera, ¿no? Sí. Yo me voy y me inclino más a la postura de mejora tu intestino y vas a poder comer ahora sí que todo sin problema. Mejora tus temas emocionales y de verdad vas a poder comer gluten sin problema, porque ya lo enlazas con algo emocional, con algo que a lo mejor está en ti ese cambio. Y el gluten dices, no, es como que tú a lo mejor tu barrera de defensa y lo estás asociando a algo que no va, o sea, cámbiate el chip acá arriba o cambia tu intestino para que se desinflame y ya lo puedes consumir, ¿no? Claro, creo que va por ahí. Mira, hay un eje cerebro-intestinal, estamos súper conectados, el sistema nervioso central con el cerebro y no lo puedes desconectar. Entonces, a como pensamos, sentimos aquí abajo. Tú puedes andar bien emocionalmente y la gente te lo dice, doctor, es que apenas ayer andaba con unas amigas o amigos, me comí unas alitas y no me pasó nada. Y ahorita me tomo un vaso de agua y hasta el agua anda hinchado. Pero no andas bien emocionalmente, traes que el estrés, que trabajo todo el día, que ando desvelado, que etcétera. Pues ahí hasta el agua te va a caer mal, pues. Pero andas emocionalmente, puedes comer clavos. Sí. Y no te va a pasar nada, pues tiene mucho que ver eso, ¿eh? Eso que acabas de contar es muy importante. Además, es bien sabido que las emociones colorean la vida diaria, pues. Entonces, tú dormiste muy bien, te levantaste muy bien, estás cantando en la regadera, todo te va a parecer bien. Si alguien estrella una puerta en la mañana, tú dices, ¿qué pasó? Pero si andas irritable, te gritas, ¿por qué cierran así la puerta? Todo te cae mal, pues. Lo mismo es el intestino. Tú andas bien emocionalmente y si no tienes ninguna enfermedad y lo que tienes es algo funcional como intestino irritable, vas a poder comer de todo prácticamente, ¿no? Claro, hay alimentos que nos pueden caer mal, pues. No, yo te platicaba que ya una cerveza, ya prefiero mejor algo, un whisky, por ejemplo, que sé que no trae gas y eso, pues a gusto me lo tomo, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver. Pero, por ejemplo, hay alimentos que yo no te tolero. Por ejemplo, el pan de muerto, yo no te lo puedo comer. Me genera una inflamación, no sé qué traiga el pan de muerto, pero te puedo comer otro tipo de pan, pero ese no. El pan de muerto no. Inclusive la rosca de Reyes, yo no la como, a sacar un pedacito porque sé que va a caer mal. O me da reflujo, pero no significa que sea celíaco o tenga sensibilidad al gluten o que tenga una alergia al trigo o al gluten. No. Pero ya identificaste cuáles son los que te identifiqué, pues hay gente, por ejemplo, hay veces que me dicen el intestino irritable con problemas de mucha inflamación. Entonces yo le decía a una señora, ¿sabe qué? Ahorita que anda bien inflamada, procure comer alimentos que no le generen tanta inflamación o distensión o gases. Como por ejemplo, doctor, el frijol. Le digo, doctor, yo siento que inflama. Dice la señora, doctor, es que yo siento que el caldito del frijol calientito me lo tomo sin los granos y me desinflaman. Dices tú, bueno, para lo que la mayoría lo puede inflamar, ahí ya no, pues. Entonces, ya cada uno tiene identificado qué sí puede comer y qué no, pues, ¿no? Y de ahí la importancia de como nutriólogo escuchar al paciente, porque me llega un paciente con gastritis o con intestino irritable, yo tomo café y nada de gastritis, y el otro no, es que es una bomba de café, y digo, no, pues ya las guías nutricionales me quedan cortas, ya no sé ni a quién hacerle caso, porque realmente te dicen algo y en la vida real no es así. O sea, te enfrentas a pacientes que dices tú a cara. Todo es individualizado, pues. Es la historia personalizada de cada uno. Pues. Aquí lo importante es conocer bien la historia y descartar que no tengan alguna otra enfermedad inflamatoria que se trate diferente, que sí requiera medicamentos de mayor seriedad más que de primera línea para síntomas de intestino irritable, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas enfermedades? ¿Una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa? Es, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, y como reinas está la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, algo orgánico identificable, pues el propio cáncer digestivo, sobre todo el de colon, te puede dar manifestaciones de intestino irritable y lo que te está creciendo es un cáncer. Y es así como se está manifestando y te etiquetaron como colitis nerviosa y lo que tienes es un cáncer que día con día está avanzando y no te has estudiado, ¿no? ¿Cuánto puede pasar en meses para que una persona mejore el intestino irritable y que usted diga, ¿sabes qué? Esto ya no pinta para nada bueno, vámonos a hacerte una colonoscopía o algún otro estudio más fuerte?
hay pacientes que pueden tener mejoría desde la primera semana, inclusive a las 72 horas se empiezan a sentir mejor con los tratamientos convencionales. ¿A cuáles les hacemos estudios? Desde la historia familiar del paciente. Si un paciente me llega y me dice, mi papá tuvo cáncer de colon, o mi abuelo, mi abuela tuvo cáncer de colon, ojo, ya ese paciente trae genes que pudiera, aunque son familiares directos o un poquito secundarios, ya no es del promedio que no tiene esos historial. Entonces, yo ya la considero como un dato, no tan de bandera roja, pero sí ya, a ver, a lo mejor puede tener otra cosa, ¿no? Que los síntomas empiecen arriba de los 45, 50 años y no desde más joven. Ojo, ahí, ¿no? Y ya van dando datos que a sí lo voy a explorar de un inicio o no me voy a esperar mucho. Pero un paciente convencional, sin datos de alarma, que siente mejoría, pero está recayendo muy frecuente, podemos esperar hasta 3, 4 meses, no hay mejoría, te revisamos. Okay. O si los síntomas son muy severos, a las 3 semanas o al mes ya lo estamos revisando, ¿no? Así es. Y hay algo que de verdad me causa mucho conflicto y es que aquí en Sonora particularmente, temas de la microbiota sí se escucha, pero no hay estudios como tal. ¿Consideras que hay algún paciente que realmente se necesita enviar a México para el famoso GMAP? Realmente, tú, mira, es un examen costoso. Sí, muy caro. Pero te puede dar cierta idea de las bacterias y pero más con fines científicos. Yeah. O de estadística en un estudio que estés haciendo, en un estudio, en un ensayo clínico, yo tal vez te lo haría. Pero esto de la microbiota intestinal está documentado, sobre todo en ciertas enfermedades que sí se beneficia. Inclusive hablan de hasta el del trasplante trasplante de materia fecal, de lo que vas a tener un beneficio, ¿no? Pero son ciertas enfermedades en particular, no en población en general. Eso es lo controversial. Sí. Pero si tú te fijas ahorita, estoy tomando probióticos. Uh-huh. No te dicen los pacientes, estoy tomando probióticos y estoy tomando el Yakult porque tiene lactobacilos y que tiene... Entonces, eso volvemos a lo mismo. La industria ya detectó eso, ya detectó ese fenómeno y si te fijas el incremento vertiginoso que ha tenido las ventas sobre los probióticos, todo ese tipo de medicamentos en un intento de mejorar la flora bacteriana, ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si tú llevas una vida saludable, tú tienes una flora intestinal bien, pues, ¿no? Sí, o si no controlas tus emociones, ¿de qué te sirve que acá tomes probióticos y acá las mates con tu propia mente, ¿no? De verdad, pacientes que se estresan con a lo mejor una carga laboral muy alta, con un puesto muy alto, con mucha responsabilidad, es una locura cómo sufre el intestino. Claro. Yo a veces sí los uso, ¿eh? Sí los uso. También tengo que reconocerlo, pero hay algunos en específicos, porque hay cepas en específico. Así es, hay algunos. No es Yakult, no, ese bye. Así es. Sí hay algunos específicos que ha demostrado que mejora, por ejemplo, en algunos que mejora un poquito lo emocional. Entonces, esas combinaciones ahí según el paciente y sienten mejoría, pues. Además, tú le das ese beneficio de la duda, pues, ¿no? Y yo sí he visto mejoría en los pacientes, pero es individualizado el caso. Pero sí les hago más énfasis en los hábitos, en el que mejoren también sus emociones, en el caso de intestino irritable, que mejoren mucho sus emociones, que hagan actividades saludables encaminadas a que anden relajados, o en actividades positivas, pues, para que tengan un mejor estado emocional y en paralelo se transmita para acá, que disminuya esa irritabilidad acá para que disminuya la irritabilidad intestinal acá, ¿no? Y sí uso algunos. Además, hay un fenómeno como lo que pasa en el gluten, por ejemplo. Hay pacientes que tienen intestino irritable, quitan el gluten y sienten mejoría. Puede ser dos fenómenos. Uno, porque quitaron gran mayoría de procesados o ultraprocesados. Y la otra es que el hacer una intervención para sentirte bien, y ya lo están haciendo, eso también les da tranquilidad, pues. O sea, el ir contigo y que tú les des una alimentación saludable, eso ya, por ende, aunque no la cumplan al 100%. Okay, hicieron un check. Sí.
y los hace sentir bien, pues, ¿no? Entonces, hay un efecto a veces terapéutico o Qué efecto malos placebo. somos, no, pero es Sí. que es realidad. No, sí. Entonces, hay veces que yo veo los tratamientos que ya llegan con ciertos tratamientos en el cual diría yo, pero ¿para qué le darían esto? Que es carísimo y tal, pero le mejoró. Que ni siquiera estaba indicado para esa entidad, pero le mejoró. Es decir, el efecto terapéutico placebo que puede tener al hacer una intervención que te va a hacer sentir bien, que ya lo captas y pero es que ya fui, ya me dieron esto y me siento a todo dar, ¿no? Deberíamos de hacer un estudio con pastillas placebo, a ver qué tanto mejoran los pacientes con intestino irritable y que sea nomás de acá arriba y ya te quedas con el puro, ¿no? Pero es una condición seria, Karen, ¿no? Es sí, claro. Ya sabes que esos pacientes es un arte tratarlos. Y son pacientes que, aunque se escuche así muy simple, no. O sea, son pacientes que sufren de veras. Sí, son pacientes que están sufriendo tal y como si fueran celíacos de veras, tal y como si casi tuvieran un cáncer de veras. Sufren esos pacientes. Sí, es una locura. Pero una vez que ya los metes, tú les das confianza, los abrazas, los apapachas, les dices, todo está bien, vas a estar bien porque mira, todo lo que te hemos hecho está bien. Empiezan a notar ellos, ok. Y ellos solitos, los pacientes empiezan a decir, ok, entonces debo de trabajar mucho en mí sobre las emociones y eso. Pero es una cuestión seria al final de cuentas. Aunque el diagnóstico no los lleve a una enfermedad crónico-degenerativa o cardiovascular que represente un riesgo, ¿no? Pero es una realidad que se está viviendo y que se debe de considerar. Claro, y pues si hablamos de que las emociones colorean tu vida diaria, entonces no estar bien de ahí es una condición seria, ¿verdad? Podemos hablar horas y horas y horas sobre esto. Sí, la verdad que sí. ¿Qué les puedo decir como nutrióloga? Que es algo que, bueno, con este tema de la certificación, el intestino me encanta, sí es cierto, pero yo no puedo trabajar con una persona que emocionalmente no me dé pues esa apertura de decir, ok, voy a tomar terapia, voy a ir con un psicólogo, porque tanto médico, porque sin duda también hay veces que ya me llegan con un SIBO, que es el famoso sobrecrecimiento bacteriano, que yo ya necesito un medicamento y como nutrióloga no me es posible medicar, únicamente suplementar, pero sí necesitas ese equipo multidisciplinario con este tipo de personas y tomarlo como una realidad y algo serio, porque podremos aquí entre colegas platicarlo y jiji, jajaja, pero de verdad sufren, como bien lo dices. Claro, no, y es que es normal, todos tenemos crisis emocionales. Quien diga que no es una mentira, pues somos seres pensantes, a veces pensamos bien y a veces pensamos mal. Pero lo que no es normal es que se vuelva un hábito. O sea, estar pensando mal, que se vuelva un hábito, eso no es normal y hay que aceptar que necesitamos ayuda. Le damos servicios a todo, hasta los dientes, pero no le damos servicio a las emociones y eso hay que trabajarlo porque hoy en día la enfermedad más predominante es la ansiedad, por ejemplo. Entonces, de la ansiedad salen un montón de síndromes. Hay, por ejemplo, hasta un porcentaje muy considerable de los pacientes que tienen intestino irritable tienen una entidad llamada fibromialgia. Así que antes se desconocía, ¿no? El por qué. Y es un dolor crónico. Viven con dolor. ¿Es serio eso o no es serio? Claro, pero no se lo demuestras por ningún lado dónde está la falla, pues, pero viven con dolor. Entonces, ¿es serio o no es serio? Sí es serio, pero necesitamos mucha misericordia para hablar con esos pacientes, porque en verdad están sufriendo, pues. Sí, en verdad están sufriendo. Pero sí nos reímos inclusive de nosotros mismos cómo las emociones nos autosabotean y nos hacen pasarla mal en la vida diaria, ¿no? Sí, y cómo las emociones también hacen elegir o tomar decisiones buenas o malas, ¿no? Hablando de la alimentación, estás triste y vas por esta parte, estás deprimido y consumes este otro alimento, es una locura. Entonces los pacientes dicen, bueno, si me dicen que la dieta sin gluten es más saludable, yo la voy a empezar a llevar. Libre de FODMAP, voy a llevar la dieta libre de FODMAP. Todos son pacientes susceptibles
a que van a hacer intervenciones la que le pongas en televisión o te van a comprar lo que le vendas en televisión para hacerse sentir bien. No nada más cuestión de intestino irritable, sino en otras entidades clínicas, ¿no? Claro, yo siempre les digo, mira, tú puedes tener o tornar una vida saludable normal, solamente ayúdame a recuperar tu intestino, a repararlo, a lo mejor temas también emocionales. Y la FODMAP no es siempre, porque imagínate una persona o paciente con FODMAP siempre, qué locura. Entonces, un mes, ya después del mes, mira, les empiezo con una dieta normal y empiezan a mejorar muchísimo, pero ese mes ya trabajaron también acá arriba, exacto, y en sus hábitos, ¿no? Claro. Sí, exacto. Ahí está la clave, o sea, el escenario es multifactorial, ¿no? Trabajar en varias partes al mismo tiempo. Oye, doctor, ¿cuál es ese mensaje final que quisieras compartirle a aquellas personas que nos ven, que nos escuchan, que sobre todo se sienten identificados, que a lo mejor nosotros lo abordamos entre colegas, haciéndolo un poco más tranquilo el tema, de riéndonos y compartiendo anécdotas, pero sin embargo es una realidad en la cual nos enfrentamos día a día, usted como gastroenterólogo y yo como nutrióloga? Primero que nada, que el gluten no es malo. No, el gluten no es malo y no es llevar una vida libre sin gluten, sin ser celíaco, no es necesario. Es costoso y es poco placentero, porque la vas a pasar mal buscando llevar una alimentación libre sin gluten y realmente si no es necesario, ¿para qué? No tiene mucha lógica y no suele ser saludable. Más saludable que el comer gluten, ¿no? Y si tienes manifestaciones de dolor, inflamación, gases, todo el tiempo, más de 3, 6 meses, tienes años con esto, acude con tu médico para hacerte las pruebas necesarias para saber si es intestino irritable o estás con una condición crónica que requieres un tratamiento diferente y no sea susceptible a tratamientos innecesarios y costosos, etcétera, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya se nos fue una hora platicando, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido. Sí, muchísimas gracias al doctor por estar con nosotros el día de hoy y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en un episodio muy especial. Seguramente si ustedes se identificaron con ello, hay que actuar porque la información está aquí, pero está en ustedes el ahora sí sentirse con bienestar, con calidad de vida y aunque es muy normal o es muy común, mejor dicho, no es normal vivir así inflamado, distendido, con problemas digestivos. Creo que hay muchísimas maneras de poder solucionarlo, pero la primera está en ustedes, factores que sí puedes controlar, es decir, tus propios hábitos, tu alimentación, el ejercicio, el dormir bien, el darte ese tiempo para ti, conectar con la naturaleza y cosas que hacíamos antes, pero hoy con el estilo de vida que llevamos tan acelerado, lo hemos perdido. Si este episodio te gustó, por favor ayúdame a compartirlo. Nos buscas y encuentras en YouTube, Spotify y muchísimas plataformas digitales como Guachapori y mi nombre es Karen Vázquez. Yo te espero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde con mucha más información para mejorar tu calidad de vida. Cuídense mucho.